Y vamos a estar entonces hoy en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y vamos a leer los versículos. Realmente vamos a estar no sé cuántos domingos, pero vamos a estar varios domingos en esta sección, del versículo 1 al versículo 23. Y lo que vamos a estar estudiando estos domingos lo he denominado los síntomas de un corazón legalista. Los síntomas de un corazón legalista. Y vamos a leer Marcos capítulo 7, del versículo 1 al 7, que es esta primera sección. Y dice así: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él, está hablando de Jesucristo, y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos, y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Y él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Oremos. Padre, te pedimos por favor que nos bendigas en esta mañana, que nos des luz para poder comprender tu palabra. Te suplico que si hay alguien en este lugar que aún no te conoce, que aún sigue, Señor, pensando que puede obtener la salvación, que puede obtener la aceptación delante de ti por las buenas obras que hace, que tú le confrontes esta mañana. Padre, pero también te pido para mis hermanos, para que todos podamos ser exhortados y podamos revisar nuestras mentes y nuestros corazones y ese viejo hombre que aún nos quiere decir que podemos obtener tu favor a través de lo que hacemos, Señor. Padre, convéncenos hoy de que la salvación es solamente por la gracia, sin la necesidad de las obras. Trae luz a mis hermanos, dame fuerza, Padre Santo, para poder enseñar y claridad. Ayúdame, Señor. Amén. Hay una clase de enfermedades que se llaman enfermedades silenciosas. Yo no sé si ustedes han escuchado eso. Cierto tipo de enfermedades que se llaman enfermedades silenciosas. ¿Y por qué se llaman enfermedades silenciosas? Pues son enfermedades que son mortales, que su peligro es tremendo, pero son silenciosas porque no presentan síntomas, o al menos no síntomas muy fuertes. Las personas pueden estar padeciendo una enfermedad mortal, pero no se dan cuenta porque esta enfermedad no le produce síntomas y esa persona puede estar avanzando en ese lugar. Y sé que lo que está pasando en el corazón de algunos en este momento es: ¿será que tengo una enfermedad silenciosa? Bueno, esa no es la idea de esta mañana, de ponerles esa preocupación. ¿Por qué lo digo? Porque hay una enfermedad espiritual que es mortífera, que es dañina y que es muy semejante a este tipo de enfermedades silenciosas. Y esa enfermedad espiritual se llama el legalismo. El legalismo es una enfermedad espiritual peligrosísima porque hace sentir a la persona que está saludable espiritualmente. La persona que es legalista no se mira a sí mismo y dice: qué mal que estoy, sino que el legalista, por definición, se mira a sí mismo y piensa: yo estoy muy bien. Estoy haciendo las cosas demasiado bien. Justamente ese es el punto del legalismo. El legalismo se basa en que la persona tiene la convicción de que por hacer ciertas obras, por hacer buenas obras, puede encontrar el favor de Dios. Pero el legalismo, si vamos más a detalle, se define como la persona que no solamente hace buenas obras y quiere ganar el favor de Dios por medio de esas obras, sino que también es alguien que añade instrucciones que no están en la palabra de Dios y las empieza a poner como parte de su religión, como parte de su adoración. No solamente toma normas de la Biblia, sino que añade normas y empieza a querer cumplir esas normas porque piensa que si lo hace,
Dios lo tiene que bendecir, Dios lo tiene que salvar. Ese es el corazón del legalismo. Una persona que piensa que Dios tiene que bendecirle por la manera en que él obedece. ¿Y por qué esta enfermedad es silenciosa y peligrosa? Porque la persona se siente que está bien, cuando realmente está enfermo espiritualmente. Y en la mayoría de los casos, no solo está enfermo espiritualmente, sino que está muerto completamente. Una persona que quiere obtener el favor de Dios por medio de lo que hace, está confundido, está equivocado. Esta es la enfermedad del legalismo. Es engañosa y silenciosa. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que el Señor en estos versículos, en Marcos capítulo 7, nos va a permitir encontrar unos síntomas que a veces pueden ser leves e imperceptibles, pero yo les animo a que cada uno esté escudriñando este día la palabra y pueda ver y decir, ¿tengo yo alguno de estos síntomas? Vamos a ver los síntomas de un corazón legalista. Hoy vamos a dar el diagnóstico, como ese que llega al médico, se presenta y le hacen unos exámenes, lo escanean, le toman exámenes de sangre y pueden diagnosticar si tiene alguna enfermedad. Hoy es el día donde nos vamos a exponer con la palabra, con el médico de nuestras almas, y vamos a poder tener una radiografía y saber si nosotros estamos padeciendo esta enfermedad. Síntomas de un corazón legalista. Y vamos a empezar con el primer síntoma. ¿Cuál es el primer síntoma de un corazón legalista? Lo vamos a ver en el versículo 1 y 2. Y es una atención pecaminosa por las faltas de otros. Ese es el primer síntoma de alguien que tiene un corazón legalista. Está demasiado preocupado por los pecados de otros. Por el pecado del vecino, por el pecado de su hermano, por el pecado de su esposa o de su esposo. Está más preocupado por el pecado de los demás que de su propio pecado. Miren lo que dice el versículo 1 en el capítulo 7. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Y por supuesto, pongámonos en contexto. El judaísmo es la religión oficial en el tiempo de Jesús, en el territorio de Israel, y su centro de operaciones era Jerusalén. El Señor está en Galilea, pero en Jerusalén está como el centro de operaciones. Y para que ustedes se pongan en contexto, Jerusalén era lo que es Roma para la Iglesia Católica. Roma es el centro de operaciones. En Roma están los sacerdotes tal vez más importantes, más poderosos, los seguramente más estudiosos dentro de su sistema. Lo mismo sucedía en el judaísmo. En Jerusalén estaban los maestros con mayor influencia, los fariseos más importantes, los escribas con mayor reconocimiento estaban en Jerusalén. Es más, si había otros maestros alrededor de Jerusalén, en otras ciudades, su deseo y su anhelo era ¿qué? Un día poder servir en Jerusalén. Si un día yo pudiera enseñar en Jerusalén. Jerusalén era como la Meca en un sentido para los judíos. Ahí estaba la élite religiosa. Los fariseos con mayor reputación, los escribas más reconocidos estaban en Jerusalén. Y Jesús había hecho su ministerio en Galilea, a una distancia de Jerusalén, donde también había fariseos y escribas. Pero ¿cuáles eran los fariseos y escribas de la zona de Galilea? Pues hombres importantes y reconocidos en sus comarcas, pero no tan importantes como los de Jerusalén. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el versículo? Miren, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. ¿Qué parece que sucedió? Estos fariseos y escribas de Galilea empiezan a contactar a los fariseos de Jerusalén y les dicen, miren, ¿saben qué? Hay una situación aquí que se nos está saliendo de control. Hay un hombre que anda enseñando al pueblo malas cosas y los está distrayendo del judaísmo verdadero, los está sacando de la religión con la cual teníamos a todos bien organizados. Él parece que hace milagros de vez en cuando y necesitamos refuerzos. Eso es lo que está sucediendo. Y vienen estos fariseos y escribas desde Jerusalén, pero ya vienen los más importantes, los de mayor reputación. Y vienen entonces ¿a qué? A investigar qué es lo que está pasando con Jesucristo, a ver quién es este hombre. Y no es la primera vez que ya venían. Miren lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 22. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú,
y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. ¿Recuerdan que el Señor ya había dado una declaración sobre estos fariseos de Jerusalén que habían cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que se habían apartado completamente y su rechazo y su obstinación era tan grande que el Señor dice, han llegado a un punto de no retorno. No hay perdón para estos fariseos que estaban atribuyendo la obra de Jesucristo, la obra que el Espíritu Santo estaba dando en Jesucristo, y estaban diciendo, este hombre Jesús no lo hace de parte de Dios, sino que un demonio, Satanás mismo, es el que está fortaleciendo a Jesús para hacer sus obras. Imaginen la blasfemia hasta donde había llegado. Estos son los fariseos que venían de Jerusalén a confrontar a Jesucristo. ¿Y por qué estos fariseos están a este punto? ¿Por qué creen ustedes que los fariseos están tan desesperados que están llamando refuerzos desde otro lugar para confrontar a Jesús? Bueno, hay una razón principal, la envidia. Estaban muertos de envidia porque Jesús enseñaba como ninguno otro. Ellos tenían todo controlado, pero un día llegó un maestro que cautivaba a las multitudes. No porque les hablaba como cualquier hombre, sino que hablaba como uno que tenía autoridad, uno que Dios mismo estaba respaldando. Y ellos estaban muertos de envidia, y desde el capítulo 3 en Marcos vemos que cuando vieron eso, lo único que dijeron es, tenemos que ver cómo matar a este hombre. Eso lo pueden ver en Marcos 3:11. La envidia los estaba moviendo por dentro. Y ustedes pueden entender esto porque ¿cuál es el corazón de estos fariseos? Ellos no solamente tienen envidia porque Jesús tiene cautivado a las multitudes, sino porque ellos seguramente conocían su propio corazón. Y lo que veían en Jesús era que este es un hombre humilde, este es un hombre digno, este es un hombre fiel a Dios. Y ellos conocían su propio corazón y sabían, ¿sabe qué? Ese es un hombre fiel, pero yo no lo soy. Y eso causaba ¿qué? Más envidia. ¿Recuerdan lo que pasó con Caín y Abel? Abel presentó una ofrenda agradable a Dios. ¿Y Caín qué hizo? Presentó una ofrenda, pero para externamente mostrar que daba algo, pero no dio lo mejor ni de corazón. ¿Y qué fue lo que pasó en el corazón de Caín? Empezó a odiar a Abel, porque Abel hacía lo que hacía de todo corazón para Dios, pero él simplemente lo hacía de manera externa, y empezó a odiar a su hermano hasta que lo mató. Eso era lo que estaba pasando con los fariseos. Odiaban a Jesús porque era un hombre íntegro. Y miren lo que dice el versículo 2. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Y aquí nos imaginamos la escena. Estos son hombres famosos y dice la Biblia que se vestían de una manera especial, tenían unas vestimentas poderosas, pero por favor métanse en la escena, imagínense los ridículos que se veían estos hombres tratando de investigar qué está haciendo Jesús. Y tal vez detrás de las paredes o cuando lo estaba enseñando en alguna playa tratando de meterse entre la multitud, como tratando de buscar la caída. Ellos estaban atentos buscando, vamos a encontrar la caída de este hombre. No simplemente podían asesinarlo y ya, sin ninguna acusación, porque el pueblo estaba a favor de Jesús. Y ellos están ahí observando, buscando testigos que pudieran incriminar de alguna manera a Jesucristo. Y esta situación es deplorable. Es un grupo de hombres muertos de envidia buscando cómo acusar a un hombre santo, escondidos con malicia, investigando. Hasta que un día parece que llegaron y se dieron cuenta, tenemos algo que decir. ¿Y qué es lo que dice el versículo 2? Vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Un día se dieron cuenta que unos de los discípulos, ellos estaban así observando y dijeron, aquí tenemos algo. Aquí hay uno de los discípulos que no se lavan las manos antes de comer. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Esto no se trata de simplemente un lavado de manos. Estas no son los protocolos de bioseguridad del COVID de la época, ¿sí? No está hablando de eso. Aquí este lavamiento de manos del que se está hablando es de una serie de normas que los fariseos habían establecido para purificar las manos antes de comer. Y aquí empezamos a ver que ellos habían empezado a poner normas extrabíblicas,
normas que no estaban en la Escritura, pero que ellos habían empezado a poner al pueblo y que se habían convertido en cargas insoportables. Aquí se está hablando de que los discípulos de Jesús estaban comiendo con manos inmundas, contaminadas ceremonialmente desde las normas del judaísmo, leyes que los fariseos y sus antepasados habían establecido. Los fariseos son entonces los legalistas de los que hemos estado hablando. Ellos habían creado un sistema alrededor de la ley de Dios y enseñaban que las personas podían obtener el favor de Dios si cumplían con la ley, pero no solamente con la ley de Dios, sino con la ley que ellos establecían paralela. Es más, algunos han dicho que los fariseos llegaron a decir que era más importante cumplir las leyes que ellos establecían que la misma ley de Dios. A ese nivel había llegado el fariseísmo de la época. Este es el corazón del legalismo, un deseo profundo de pensar que podemos ganar la salvación, la aceptación y el favor de Dios por lo que hacemos, por las obras que hacemos. Pero, ¿cuál es la raíz del legalismo? ¿Qué es lo que hay detrás del legalismo? ¿Saben qué hay detrás del legalismo? El orgullo. Porque todos nosotros, todos los que están acá, en algún momento luchamos con pensar que Dios tiene que bendecirnos porque tal vez ahora estamos haciendo algo mejor. Y miren, esto puede suceder con una persona que apenas está llegando a Cristo o con alguien que lleva en Cristo muchos años. Porque ¿cuál es la tendencia de nuestro corazón? Bueno, este domingo fui a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Pues, las cosas deberían empezar a marchar mejor en mi negocio, en mi familia. ¿Y no han tenido ustedes esa lucha interna en su corazón de pensar que Dios tiene que bendecirme? Las cosas tendrían que salir como yo quiero porque ahora yo estoy haciendo algo para Él. Ahora yo estoy leyendo la Biblia, ahora estoy intentando hacer mi devocional, ahora estoy sirviendo en la iglesia de alguna manera, di una ofrenda, hice esto, aquello. Miren, todo eso es simplemente una enfermedad mortal espiritualmente. Quiero decirles algo, si hay una sola bendición que nosotros podemos recibir es porque Jesucristo la ha garantizado. Nosotros podemos recibir cualquier bendición, podemos recibir cualquier aceptación de Dios porque estamos en Cristo Jesús. Él es el único digno. Y la única forma de recibir algo de parte de Dios es estar en Cristo Jesús. Es más, quiero que entiendan esto. Decirle a Dios o pensar en nuestro corazón que Él tiene que bendecirnos o que Él puede salvarnos por nuestras obras, por lo que nosotros hagamos, es decir algo como lo siguiente: Jesucristo, tu sacrificio no es necesario. No era necesario que tú vinieras. No era necesario que vinieras y vivieras una vida perfecta porque yo puedo obedecer. No era necesario que tú murieras en la cruz porque Dios me puede aceptar a través de mis obras. Es sutil, pero es muy peligroso y tenemos que luchar con esto día tras día. Entender que si recibimos algo de parte de Dios y en especial su salvación es solamente por la obra perfecta de Jesucristo. Y ahí es donde empezamos a contrarrestar los malos entendimientos, porque alguien podría decir, entonces Dios me bendice sin importar lo que yo haga. Yo puedo vivir como me provoque. Bueno, la persona que llegue a esa conclusión pues está dando muestras de que no está en la gracia de Dios. ¿Pero por qué obedecemos? ¿Porque Dios me acepta a través de mi obediencia? ¿Porque puedo ganar mi salvación a través de mis obras? No, ¿saben por qué obedecemos? Porque amamos a Dios y porque entendemos que su palabra es lo mejor para nuestras vidas. Ni siquiera me gusta ese se me está olvidando las palabras, vea. Ya, por estar tanto con Michael y Benjamín. Ese concepto de que obedecemos por gratitud a Dios. Este es un concepto extraño, ¿cómo así que por gratitud? No, obedecemos porque estamos completamente enamorados de Él y pensamos que lo que Él manda es lo mejor para nuestras vidas. Yo no le estoy retribuyendo nada a Él, ni le estoy pagando nada con mi obediencia. Eso, obedecerle a Él es lo mejor para mi vida. Y por supuesto que quiero seguir
sus mandamientos. ¿Qué sucede cuando el legalista da rienda suelta a la creación de nuevas normas y leyes que lo hacen acepto delante de Dios? Querrá convertirse también en juez de esas normas que él ha puesto. El legalista no solamente pone nuevas normas, sino que empieza a ponérselas a otros y empieza a decirle a otros, esta es la manera en cómo ustedes tienen que vivir. Y uno de los síntomas de un corazón legalista es que empieza a estar más preocupado por lo que están haciendo los demás que por lo que él mismo hace. El legalista no ama a Dios y a su palabra, sino que se ama a sí mismo y quiere que los demás lo vean como superior. Este es uno de los principios, uno de los principales síntomas de un corazón legalista. Está preocupado por observar qué está haciendo el otro, olvidándose de qué está haciendo él mismo. ¿Qué estaban haciendo estos fariseos? Tenían en su corazón desde hace meses el deseo de asesinar a Jesucristo. Su pecado era terrible, pero ¿qué estaban fijándose? Parece que hay unos discípulos que no se lavan las manos. Y miren cómo funciona el corazón legalista. Está supremamente atento de qué está pasando con el otro, pero no se fija qué está pasando en su propia vida. Ese es el primer punto acerca de lo que es un corazón legalista, una tensión pecaminosa por las faltas de otros. Estos fariseos estaban ignorando su propio pecado y se estaban fijando en los discípulos de Jesús, que no estaban cumpliendo lo que ellos habían impuesto, ni siquiera eran las normas de Dios. Y hermanos, esto es muy peligroso porque se disfraza de santidad. El legalismo te convence a ti mismo de que tú eres muy celoso de la verdad, de que tú eres el defensor de la santidad, pero el defensor de la santidad de otros, pero no de ti mismo. Y estás demasiado dedicado a ver los pecados de otros, pero no te fijas en tu propio corazón. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor en Mateo 7:2? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miráis la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Saben qué es lo que está diciendo este versículo? Dice, ¿por qué tú te fijas en el mugrecito que está en el ojo de tu hermano? Pero ¿saben cuál es la palabra literal que utiliza ahí? Y no te das cuenta que tienes una estaca en el ojo. Eso es lo que tiene un corazón legalista, que está pendiente de los pequeños mugrecitos que hay en la vida de otros y deja pasar por alto la estaca que tiene en su propio ojo. Está bien dedicado a mirar qué malo hacen los demás, pero pasa por alto sus pecados. El legalismo y la observación de los pecados de los demás es una afrenta contra Dios y su evangelio, pero además es un deseo de adoración propia. Cuando tú estás enfatizando demasiado los pecados de otros, realmente lo que estás haciendo es una plataforma para exaltarte a ti mismo. Eso es lo que estamos haciendo y les voy a poner un ejemplo. Pueden haber múltiples, pero les voy a poner un ejemplo. Llega una conversación y tú vas a empezar a murmurar de uno de los hermanos de la iglesia. Y dices, si has visto siempre llega tarde. ¿Qué está diciendo implícitamente la persona? Yo llego temprano, alábame, exáltame a mí. Y miren, esa es la manera como funciona el corazón humano, engañoso. Está buscando que lo alaben y que lo exalten, que nosotros seamos el Dios y que los demás nos adoren. Usted, por supuesto, no le dice a nadie, miren, por favor, todos arrodíllense y adórenme. Pero vas diciendo y denigras, atacas el pecado de otro, ¿para qué? Para que tú seas elevado y exaltado. Eso es lo que hace un corazón legalista. Está buscando ser exaltado a través de lo que hace. Está buscando cómo otros ven lo que él hace. Si algún día te encuentras meditando más en el pecado de los demás que en tu propio pecado, tiembla porque puedes estar teniendo un síntoma del legalismo en tu corazón. ¿Les ha pasado? No tienen que contestar. Número 2. Segundo síntoma, guardar con mayor devoción las tradiciones de hombres. Guardar con mayor devoción las tradiciones de hombres que la palabra de Dios. Miren el versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos.
Los judíos habían tomado la ley de Dios y habían hecho una cantidad absurda de leyes adicionales. Habían añadido más de lo que el Señor había mandado. ¿Y qué había mandado el Señor en el Antiguo Testamento que está conectado con estas leyes que ellos habían enseñado del lavamiento de manos? El Señor había diseñado que Israel sería su pueblo escogido y sería un pueblo que por medio de la santidad que Israel tenía iba a traer a todas las naciones para que fueran salvas en Jehová. Ese ha sido el propósito de Dios, ese fue el propósito de Dios con Israel. ¿Y qué le había dicho el Señor? Ustedes no sigan a los dioses paganos de los gentiles, ustedes no se vuelvan a los gentiles, más bien que ellos se vuelvan a ustedes. ¿Tenía que haber una separación entre Israel y los gentiles? Por supuesto, pero esta separación era el propósito de que ellos fueran santos y los gentiles pudieran venir y convertirse al Dios verdadero. Pero ¿en qué lo habían convertido los judíos? Nosotros somos el pueblo escogido, nosotros somos el pueblo santo y puro, así que nos vamos a alejar de los gentiles y ellos son inmundos. Llegaron a llamar a los gentiles como cerdos, despreciables, no podemos mezclarnos con ellos. Habían convertido la ley que Dios les había mandado en algo completamente contrario de lo que era el propósito de Dios. Ellos tenían que ser un pueblo santo que se volviera deseable para las naciones. ¿Recuerdan lo que sucedió en el libro de Ruth? Noemí, una judía, tuvo su familia, se fue a Israel, pero luego sus hijos se casaron con moabitas. Y una de esas moabitas fue Ruth. ¿Y qué pasó? Pues luego pueden leer todo el libro, pero luego de que murieron esos hijos de Noemí, Noemí vuelve a Israel. ¿Y qué pasa con Ruth? Ruth, que era una moabita, una gentil, le dice, ¿sabes qué? Yo quiero seguir a tu Dios. Y el que sea tu Dios, ese será mi Dios. Aquí estamos viendo el caso de un israelita que está trayendo un gentil para que adore al Dios verdadero. Ese es el propósito que Dios dio para Israel. Y qué hermoso, ¿saben qué pasó con Ruth? Terminó siendo parte de la descendencia del rey David. Ese era el propósito con Israel. ¿Pero qué habían hecho los judíos? No, los gentiles son inmundos y nos vamos a separar de ellos. ¿Y saben qué? Para ser más estrictos en cumplir lo que Dios nos da, entonces ni siquiera vamos a tener contacto con ellos. Y si alguien por algún motivo tiene que tener un contacto con algún gentil, pues va a quedar súper contaminado y va a tener que hacer muchos lavados ceremoniales. Y eso es lo que empezó a suceder acá. Empezaron a crear una serie de reglas para no mezclarse y empezaron a despreciar completamente a los gentiles. Los judíos, ¿saben qué empezaron a decir? No solamente si tienes contacto con un gentil, sino que si tocas algo contaminado por un gentil, entonces tienes que hacer un lavamiento especial de las manos. Pero eso no era lo que el Señor había dicho. Miren el versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la ley de Dios. No, la tradición de los ancianos, reglas que ellos habían puesto. No solamente debían hacer purificación ceremonial si habían tocado a un gentil, sino que debían lavarse las manos y purificarse si habían tocado un objeto que un gentil había tocado. Y es interesante porque el versículo nos va a hablar de qué hacían los judíos entonces después de volver del mercado. Pues los judíos se habían metido en un sistema legalista donde estaban preocupados de toqué esta manzana y quién sabe si un gentil la tocó antes. Y eso se había convertido en una carga pesada, en cumplir leyes y leyes pensando que eso les iba a ganar el favor de Dios. ¿Y saben qué es una cosa que hace el legalismo? Desgasta a las personas porque no pueden nunca cumplir y nunca pueden satisfacer. Y yo no sé si usted ha estado en ese estado pensando cómo pudiera alcanzar el favor de Dios por lo que hago. Nunca alcanzo, nunca puedo. Miren, es un engaño y está metido en nuestros corazones, pero tenemos que entender que somos aceptos en Jesucristo. Es en Él. Miren un comentarista cómo describe la situación. ¿Cómo debían lavarse los judíos sus manos en esta limpieza ceremonial? Las manos al empezar no tenían que tener nada de tierra, ni polvo o sustancias con las que se hubiera estado trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de la limpieza ceremonial la gente tenía que lavarse las manos. Luego
El agua para la limpieza ceremonial tenía que guardarse en cántaros especiales de piedra para que estuviera limpia en el sentido ceremonial y fuera seguro que no se usara para otro fin y que no se había caído nada dentro de ella. Primero tenían que poner las manos con la punta de los dedos hacia arriba. Se echaba el agua sobre la punta de los dedos para que corriera por lo menos hasta la muñeca. Con las manos todavía mojadas, se limpiaba con cada una el puño con la otra. Esto quiere decir que en esta etapa las manos todavía están mojadas, pero esa agua estaba contaminada, porque había tocado las manos contaminadas. Así que después tenían que poner las manos con la punta de los dedos hacia abajo y verter agua de manera que bajara desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Y después de todo ese proceso, las manos quedaban puras. Entonces usted imagínese esta carga pesada. Y estamos hablando simplemente de una de las leyes que se habían inventado acerca del lavamiento de las manos. Y la gente con esa carga pesada, ¿será que toqué algo inmundo? ¿Será que no? ¿Será que puedo comer? Las leyes del antiguo pacto ya eran bastante pesadas y ellos habían puesto muchas más, cientos de reglas más. Hay un texto que se llama la Mishnah, donde están resumidas las leyes que los judíos habían impuesto al pueblo. Si un judío iba al mercado, donde había personas de otras naciones, los mismos romanos que estaban dominando la zona y otros gentiles, entonces podían chocarse en algún momento con alguien y quedar contaminados. Podían tocar un objeto y quedar contaminados. Y por eso miren lo que dice el versículo 4. Y cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Volver de la plaza era pues el sitio más contaminante porque se podían contaminar con cualquier cosa. Los fariseos habían dicho que estaban comiendo los discípulos con manos inmundas, pero ¿saben qué también decían los fariseos en esa época? Para meter más presión, decían, el que coma con manos inmundas puede ser atacado por demonios, o las personas que coman con manos inmundas, la ruina puede venir sobre sus vidas. Y aquí ustedes pueden empezar a ver conexiones con los falsos maestros de hoy en día, que inventan sus propias normas y le van diciendo a las personas, cuidado, que si no haces esta ley, entonces la ruina viene sobre tu vida. O también lo hacen de manera contraria, si tú haces esta obra, la bendición de Dios viene sobre tu vida. Eso es falso, es un engaño de Satanás mismo. Hay una historia, ya les estoy dando muchos detalles, pero me pareció tan interesante. Hubo un rabino ortodoxo que un día fue encarcelado y casi se muere deshidratado porque utilizaba el agua que le daban en la cárcel para hacer su lavamiento de las manos. A este nivel de necedad llegaba el punto de legalismo que estaban ellos. Y miren el versículo 4, y cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. No solamente las manos, sino los utensilios de las casas. Era una tortura esta lista de leyes. El legalismo es una esclavitud que mata el alma. Las personas se la pasan haciendo cosas externas que no tienen ningún fundamento y que no les están ganando ningún favor con Dios, sino que todo lo contrario, sus corazones cada día estaban más lejanos de Dios. Y cuidado, porque ninguno de ustedes seguramente, bueno, no sé, hoy en día sí también han puesto bastantes reglas con lo del lavamiento de las manos, pero cada uno analice si no hay cosas en su vida que usted ha convertido en un legalismo y pensando que si hace eso, entonces va a obtener el favor de Dios y no basando su relación principalmente en Jesucristo. Ese es el peligro del legalismo. Convence a la persona de que hacer ciertos elementos religiosos lo pone a paz con Dios. El legalismo es uno de los ataques satánicos más poderosos porque convence a millones de personas que se ven devotas, que están bien con Dios cuando realmente están lejanos de Dios. ¿No han visto personas que ustedes dicen, pero esta persona quiere buscar a Dios? Y se le ve como el ánimo, pero realmente lo que está haciendo es que legalismo, tratando de él conseguir la bendición por sus propias manos. Miren el versículo 5. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Ellos quieren confrontar a Jesús y decirle,
tú no eres cumplidor de la ley. ¿Cómo puedes ser el Mesías si no cumples nuestras leyes? Pero ¿saben qué es lo mejor de este asunto? Parece que ellos se dieron cuenta que solamente eran unos de los discípulos que no se lavaban las manos. Pero ¿saben qué? Luego les dejo la tarea. Lean Lucas 11:38. El Señor Jesucristo tampoco se lavaba las manos. El Señor vino a cumplir toda la ley que su Padre había establecido, pero no para seguir los caprichos egocéntricos de los fariseos. El legalismo es engañoso y debemos estar atentos. ¿Y cuál es la mejor manera de combatir el legalismo? Pues conocer las Escrituras profundamente. Porque cuando usted no conoce las Escrituras profundamente, puede caer en el engaño de hombres. Y alguien le puede estar diciendo, haga esto que es lo que Dios dice. Pero lo único que nosotros tenemos que seguir como norma infalible es lo que diga la santa palabra de Dios. Quiero decirles algo, si un día alguien en este púlpito se para y dice algo que está fuera de las Escrituras, pues esa persona no tiene autoridad. La única autoridad que tiene alguien que enseña a la congregación es que lo está diciendo bajo lo que dice la palabra de Dios. Aquí no importan los sueños de alguien, aquí no importan las supuestas revelaciones que personas tienen, sus ideas, sus imaginaciones. Aquí lo único que importa es la palabra inspirada por Dios. Dios es quien tiene autoridad sobre su iglesia. Y el que enseñe algo tiene que hacerlo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Punto. Cuando Dios dice algo, ahí termina todo argumento. Estos estaban queriendo crear múltiples leyes y estaban engañando al pueblo. Y nosotros tenemos que conocer qué son mandamientos de Dios y qué son mandamientos de hombres. Ser estricto en querer cumplir lo que Dios nos manda a cabalidad no es ser legalista. Y esto es una buena aclaración. Algunas personas piensan que alguien que quiere cumplir la palabra de Dios y esforzarse y agradar al Señor, entonces es un legalista. Bueno, no. Un legalista es uno que está poniendo normas fuera de la palabra y quiere obtener el favor de Dios por eso. Y creo que a medida que vamos viendo los síntomas, alguno vio el primero y dijo, bueno, de pronto este no lo tengo. Y cuando termina, sí, lo tengo. Y el número 2, ese más. Cierto que me fijo más en los pecados de otros que en los míos. Pero creo que es una buena oportunidad porque Dios nos está exponiendo ante nuestro propio corazón que a veces se deja caer en el legalismo. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y confiar en Jesucristo. Miren, no podemos dejarnos engañar pensando que cosas que hacemos ganan el favor de Dios. No eres más aceptado, no eres más salvo porque hagas ciertas cosas para Dios. Tú eres completamente aceptado y amado si estás en Cristo Jesús. Si has confesado tus pecados y has creído que Jesucristo resucitó entre los muertos pagando el precio de tu pecado. En eso se basa nuestra aceptación delante de Dios. El Padre nos ve como a su propio Hijo si estamos en Él. Y si usted está luchando en su corazón, está dando sustento de lo que estamos hablando, porque nuestro corazón nos inclina y nos dice, no, tiene que haber algo que yo haga que me haga acepto delante de Él. Y luchamos, ¿no? Y decimos, no, tiene que haber una partecita, por lo menos un pedacito yo tengo que aportar algo. Eso es falso. Él lo ha hecho todo. Ahora, ¿esto es una invitación a no obedecer? No. Ahora obedecemos porque estamos enamorados de Él. Pero si es por obras, entonces ya no es por gracia. Y si es por gracia, entonces no es por obras, como dice Romanos 11:6. Y aquí quisiera enfatizar algo. Algunos de ustedes vienen de contextos católicos o de otros grupos religiosos, aún de grupos evangélicos, que han puesto una cantidad de normas y leyes que ustedes piensan que son lo que Dios ha enseñado. Y yo les animo a que estén enseñables para escudriñar la palabra de Dios y ver qué es lo que realmente Dios demanda de ustedes y obedecer eso, pero no otras normas que hombres han puesto. ¿Y saben qué? Es hermoso ese versículo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque hay muchos de ustedes que pueden venir con yugos pesados de cargas que han puesto hombres, pero lo único que necesitamos es que confiar en la palabra de Dios, y su yugo es ligero y su yugo es bueno,
porque lo que Él nos manda es bueno para nuestras vidas. Catolicismo demanda bautizar a los bebés. Un bebé que aún no ha creído en Jesucristo, no se ha arrepentido de sus pecados, ¿para qué va uno a bautizar un bebé? ¿Cuál es el propósito si el símbolo del bautismo significa alguien que ha creído en Jesucristo, ha declarado su fe en Él y está mostrando que ha pasado de muerte a vida? Pero ¿qué es? Un rito. Y las personas están bien desesperadas. Nace el niño y lo tengo que bautizar porque tengo que cumplir con ese rito, con esa norma. De pronto el niño no va a ser salvo si no hago eso. Y aún en las iglesias evangélicas personas, bueno, pues yo voy a la iglesia cristiana, pero por si las moscas, lo bautizo allá. Es un rito, es un invento de hombres. La primera comunión, no comer carne en Semana Santa, caminar de rodillas en procesiones. ¿Qué le está usted diciendo a Jesucristo haciendo sacrificios y usted golpeándose a sí mismo y lastimando sus rodillas caminando kilómetros? ¿Qué le está diciendo? ¿Sabes qué? Desprecio tu sangre, mi sangre es más valiosa que la tuya. Es una blasfemia querer decirle al Señor que algo de lo que nosotros hacemos es mucho más valioso que lo que Él hizo por nosotros. Y tenemos que luchar con eso en nuestro corazón. Asistir a la misa, no importa si se duerme en la misa. Y algunos que cambian la misa, ¿no? Misa católica, ahora van a la misa cristiana. Hacer devocional de manera mecánica, asistir a la iglesia con un corazón alejado de Dios. Todo esto es legalismo, pero Jesús nos llama a abandonar las tradiciones antibíblicas y a abrazar a Jesucristo verdaderamente. Y antes de pasar al último punto con el que vamos a ir concluyendo, quisiera preguntar y que cada uno pueda cuestionarse, ¿qué tradiciones tengo yo en mi vida que no son bíblicas, pero que las he puesto como normas de Dios? ¿Qué tradiciones hay en su vida que no están en la palabra, pero usted ha puesto como si fueran palabra de Dios y que lo han estado engañando? Piense. Y número 3, el síntoma número 3, una adoración meramente externa. Una adoración meramente externa. Miren el versículo 6. Y Él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y como les dije, creo que vamos a continuar, y es una bendición poder tener la congregación y saber que dentro de 8 días vamos a estar acá para poder continuar con esta sección, y seguro vamos a enfatizar más en este punto de una oración meramente externa. Pero ¿qué podemos mencionar? Unas observaciones iniciales. Dios quiere una adoración genuina de nuestra parte y aborrece la adoración falsa. Y creo que tenemos que pedir al Señor que nos ayude. A todos nos ha pasado. Con mi hijo, que le estamos enseñando a orar y que busque a Dios, le pasan cosas que a mí también me pasan. Está uno orando y cuando menos piensa, usted está orando en piloto automático. Y cuando han pasado 5 minutos, usted, ¿qué estoy diciendo? No, parece que yo soy el único que tiene esta situación, todos muy espirituales. Ha sido muy edificante estos 10 meses de ministerio. Pero a mí me pasa, ¿sí? Estoy orando y cuando menos pienso estoy ya pensando en otra cosa. Señor, ¿sí? ¿Y por qué menciono a Santi? Porque le enseñamos y oramos cuando estamos antes de comer. Pero a veces, por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, también oramos. Le decimos, Santi, ora. Lo dice en inglés, pero en español dice, Señor, gracias por la comida. ¿Cuál comida? Pero porque está orando en piloto automático. Y yo le digo, ¿cuál comida? Y empieza, ay, perdón, y empieza a volver. Pero ¿qué estoy diciendo esta ilustración? Que comúnmente hacemos cosas de manera mecánica y necesitamos tener un corazón verdadero. Que si vamos a estar en la predicación, pues Señor, dame un corazón que esté atento a tu palabra, a poder estar prestando atención verdaderamente. Que si vamos a cantar las canciones de la iglesia, que voy a prestar atención a qué dice la letra y cantarlas de verdad. Que si voy a orar en la mañana, Señor, quiero crecer.
¿Y por qué me expongo de esta manera? Para que sepan que todos estamos luchando y necesitamos de la gracia de Dios, pero no convencernos de que simplemente chequeado, lo hice, entonces ahora merezco el favor de Dios. No, sino que lo que Dios demanda de nosotros es una adoración de corazón, verdadera y genuina, y no simplemente algo externo. ¿Saben? No importa tanto qué piensan las personas de nosotros externamente. No importa cuál es la cara que usted pone en la iglesia. ¿Saben qué es lo único que importa? ¿Qué piensa Dios de nosotros? Y que Él pueda ver un corazón genuino que quiere adorarle, que quiere exaltarle. La hipocresía hacia Dios termina llevando a muchos al infierno. Es el accionar de muchos que hacen muchas cosas para Dios, pero que terminan estando lejanos de Dios. Y quisiera que me acompañaran, y con esto concluimos, a Mateo capítulo 7. Miren lo que dice Mateo 7, versículo 22. Y es bien lindo escuchar las hojas de las Biblias sonando cuando están buscando los versículos. Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Yo creo que estas son unas de las palabras más escalofriantes de la Biblia. ¿Saben qué está diciendo el Señor? Dice que al final de los tiempos vendrán muchos delante de Él y le dirán: pero si yo hice esto, pero si yo hice esto, aquello, pero si yo fui a la iglesia, pero si yo hice esta obra, esto otro. ¿Y saben qué dice el Señor? Apartaos de mí, porque yo a ti en la intimidad yo jamás te conocí. Tú hiciste un montón de cosas y justamente eso es lo que estás viniendo aquí a presentar, que hiciste muchas cosas, pero ¿sabes qué? Nunca tuve una relación contigo, nunca vivimos en intimidad, tú nunca tuviste un amor genuino por mí. Y creo que ante esta declaración todos podemos temblar. ¿Ha estado usted pensando por años que su relación con Dios es en base a lo que ha hecho? Bueno, hoy es un día de arrepentimiento. Hoy es un día para doblegarse completamente y reconocer que nuestra salvación es completamente por gracia de Dios. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día para arrepentirnos si hemos tenido un corazón legalista. Y hoy es el día que usted puede salir de este salón completamente justificado, completamente perdonado. Si usted confiesa sus pecados hoy, reconoce su maldad, reconoce su corazón legalista y dice: sí, ese he sido yo, he vivido para que otros me adoren, pero Señor, de ahora en adelante quiero vivir para que mi vida sea para adorarte a ti, para que solamente tú te lleves la gloria. ¿Quién es el único que se lleva la gloria en la salvación por gracia? Jesucristo. Y eso es lo que Él quiere, que nadie se robe su gloria. Oremos. Padre, ¿qué podemos decir ante tu palabra, Señor? Más que perdónanos. Todos hemos querido robar de tu gloria, Señor. Padre, nuestro corazón nos ha engañado una y otra vez, queriéndonos convencer de que podemos encontrar tu favor, tu bendición, tu salvación a través de nuestros propios medios, Señor. Y somos necios porque hemos visto una y otra vez que no podemos cumplirlo. Hemos sido tan necios que aún hemos puesto otras leyes y normas que tu palabra ni siquiera demanda. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque a veces, o muchas veces, hemos estado más atentos a los pecados de otros en vez de fijarnos en nuestro propio pecado y arrepentirnos y cambiar, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos por estar mirando más las faltas de otros en vez de mirar mis propias faltas y cambiar. Padre, perdónanos
porque a veces hemos seguido doctrinas de hombres o hemos puesto más atención a lo que un hombre, un maestro, un predicador dice en vez de mirar tu palabra sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra correctamente para obedecerla según lo que tú has dicho y no según las invenciones de hombres, Señor, o las tradiciones de hombres. Padre, aún si tenemos tradiciones de nuestros padres, de nuestras familias, sé tú por medio de tu palabra quitando eso, Señor. Que lo único que queramos seguir es tu santa e inspirada palabra, Padre. Ayúdanos. Y finalmente, Señor, todos tenemos que pedir perdón porque muchas veces nuestros labios te han adorado, pero nuestro corazón está lejos de ti. Ayúdanos a tener una adoración genuina. Ayúdanos a tener una adoración agradable a ti. Que por supuesto queramos vivir en obediencia, Señor. Que por supuesto queramos vivir vidas en santidad. Pero que eso esté basado en un corazón que está cautivado contigo. Que queremos obedecer por amor. Padre, guíanos, Señor. Y guarda esta iglesia de corazones legalistas. Ayúdanos a vivir una vida que te glorifique y que te exalte. Y Padre, gracias por este lugar que nos has dado para reunirnos. Gracias por tu provisión, Señor. Y gracias porque tú te glorificas en medio de nuestra debilidad. Amén.